A estas alturas, la mayoría de ustedes probablemente habrán visto el galardonado programa de televisión Breaking Bad, posiblemente habiéndolo visto en exceso cuando todo internet estaba hablando de él. No quiero alardear, pero seguí el programa religiosamente desde el primer día, estando alerta semana tras semana anticipando lo que sucedería a continuación en la trágica historia que documenta la espiral descendente del padre de familia Walter White hacia la vida de un criminal empedernido. Es posible que algunos de ustedes incluso hayan visto los minisodios más cortos que estaban disponibles en la red y que cuentan varias historias de los personajes en un formato más breve. Sin embargo, dudo mucho que sepas que hay un episodio perdido que nunca se transmitió por televisión porque se consideró demasiado inquietante y gráfico. Tenga en cuenta que estamos hablando de un programa en el que cadáveres humanos se disuelven en productos químicos para eliminarlos, los niños son asesinados y alguien cae en un orinal portátil en un episodio. De todos modos, pude ver el episodio a través de Netflix a instancias de un buen amigo que regularmente abusa de un problema técnico en el sistema de Netflix. No puedo contarte sobre eso, para ver los episodios antes de que se hagan públicos. Fue el 8º episodio de la primera temporada. Así es, como los más conocedores habrán notado, la primera temporada se vio interrumpida por un par de episodios debido a la huelga del gremio de escritores que estaba en curso en ese momento. Pero sí, en realidad hicieron un 8º episodio y fue completamente escrito, filmado y editado. Fue casi como si fuera un episodio cualquiera. Pero había algo siniestro. Algo en este episodio estaba mal. Como ocurre con cualquier episodio, estaba preparado para sorprenderme, pero lo que vería era realmente algo que ningún mortal debería haber visto. Lo siento, estoy divagando. El episodio se llamó Muñeca. No pude aprender mucho de eso, pero con Breaking Bad, la mayoría de los títulos de los episodios tienen sentido después de haber visto cada episodio respectivo. La escena inicial mostraba a Walter White teniendo sexo ardiente y apasionante con su esposa embarazada, Skylar. Eso no fue realmente inusual para el programa. Sin embargo, los actores no parecían ser ellos mismos. Se veían desaliñados, al verlo más de cerca, parecía que no eran Bryan Cranston y Anna Gunn teniendo sexo. De hecho, eran dos hombres calvos, pero peludos, que llevaban máscaras recortadas de papel de Walter y Skylar. De hecho, era un calvo peludo penetrando analmente a otro hombre calvo con una barriga de embarazo falsa esposada en el torso. Se mostraron todas las partes de los actores y el acto. Cada detalle. No hubo censura ni sutileza. Mientras tanto, el hombre que realizaba la penetración acariciaba sensualmente el pene de la embarazada en un movimiento asincrónico a su penetración, pero armónico. Además, el maldito hombre soltaba un chillido cada vez que metía su polla en el estrecho culo. Skylar y gimió. El bebé, tu útero, se está apretando contra mi pene. Aguanta o cállate. Skylar respondió con descaro. De una manera bastante inusual, la escena luego cortó al hombre que interpreta a Walter teniendo relaciones sexuales con una muñeca inflable. La muñeca había reemplazado a Skylar, mientras el actor que interpretaba a Skylar estaba acostado en un rincón sollozando, con lágrimas corriendo por su rostro y ella todavía siendo desnudada. Luego se reprodujo la icónica secuencia de introducción. Esto me dio un pequeño respiro para procesar lo que acababa de presenciar. Me quedé sin palabras. ¿Fue esto un intento de humor? Quiero decir, sé que cada vez que Breaking Bad hacía humor, era bastante oscuro pero apropiado. Pero esto era simplemente, como una broma sacada de uno de esos terribles DVD fetichistas que me regalaron en Navidad. Sin mencionar, ¿por qué los actos sexuales se mostraron con un detalle tan gráfico y puro? ¿Hubo un cambio de ritmo en Hank? Quiero decir, no es que hubiera tenido algo en contra de que el sexo sincero y de la vida real fuera retratado en los medios regulares, es solo que era muy inusual.
No pensé mucho en el reemplazo de los actores para la escena de sexo, quiero decir, entiendo que la mayoría de los actores de Hollywood no querrían que su imagen se vea empañada al mostrar sus cuerpos desnudos y tener sexo en vivo frente a la cámara. Pero ¿por qué no contrataron a una mujer para que sustituyera a Esquilar, y por qué diablos no fueron más inteligentes al abordar esto? Quiero decir, soy consciente de que el presupuesto para la primera temporada no era tan bueno, pero vamos, había soluciones fáciles para esto. Tal vez accidentalmente cortaron el metraje de los dobles de la preproducción, quiero decir, este era un episodio inédito. De cualquier manera, seguí mirando. La siguiente escena continuó donde supongo que cerró el episodio 7. Walter y Jesse conducían por un largo camino desértico sin final a la vista. Por lo que pude ver, volvimos al elenco normal. Hablaron sobre el trato con Tuco y cuáles serían sus próximos pasos. En ese momento, se podía escuchar vibrar el teléfono de Walter. Walter se encogió y soltó un grito de dolor. «Oye, ¿qué pasa, señor White, perra?», Jesse exclamó enojado. El teléfono seguía vibrando y Walter se estremecía cada vez que lo hacía. «¿Por qué no contestas simplemente, perra?», dijo Jesse en un tono impaciente. «Jesse. ¿No lo entiendes?», respondió Walter, sonando nuevamente como si estuviera sufriendo. Detuvo su auto y se detuvo. «Hey, ¿qué diablos estás haciendo, lunática, perra?», le gritó Jesse a Walter. Walter salió del auto y se bajó los pantalones. «Oye, maldito imbécil, ¿vas a cocinar aquí o qué? No tenemos la casa rodante con nosotros, perra». «Jesse, cállate, maldito idiota», Walter dijo mientras procedía a bajarse también los calzoncillos y ponerse en cuclillas. Comenzó a empujar y soltó un grito fuerte, pero aliviado, mientras un teléfono celular y un chorro de diarrea se liberaban de su colon. Walter luego, con indiferencia, sacó el teléfono del charco de excremento líquido y lo limpió en sus pantalones, por extraño que parezca. Los que perdió en el desierto en el primer episodio. «Oye, señor White, ¿qué diablos estás haciendo, puta?», vociferó Jesse a su antiguo instructor de química. «¿Es esto algún tipo de fetiche enfermizo tuyo? ¿Por qué, en nombre de Lord Satan, guardarías tu puto teléfono celular en tu maldito culo cuando tienes unos pantalones perfectamente finos que podrías haber usado en su lugar?» «Jesse», Walter suspiró. «Veo que todavía no has aprendido nada. Este es el teléfono que uso para el negocio que estamos haciendo. No puedo andar por ahí blandiendo dos teléfonos móviles. Seguramente levantaría sospechas si accidentalmente sacara el teléfono de drogas en compañía de alguien que sabe cómo es mi teléfono, maldito retrasado mental». «Lo siento», dijo Jesse en un tono suave y comenzó a asentir, bajando la cabeza avergonzado más y más con cada asentimiento. Ambos regresaron al auto y permanecieron en silencio por un rato. Después de un tiempo, el teléfono de drogas de Walter, a falta de un término mejor, empezó a vibrar de nuevo. Walter lo abrió y comenzó a leer el mensaje de texto que acababa de recibir mientras conducía. La cámara hizo zoom y no podía creer lo que veía. Era un mensaje bastante delicioso de una mujer llamada Barbie. Para mi mayor incredulidad, el mensaje de texto sexual se refería a Walter como Brian, que era el nombre del actor. Walter también respondió con un mensaje bastante suculento. La diarrea goteaba de los botones de una manera hiperrealista, emitiendo un sonido asqueroso e intolerable cada vez que los presionaba. Simplemente no pude entenderlo. ¿Estaba engañando a su esposa? Esto continuó durante un par de minutos, cuando Walter cambió de posición en el auto para poder conducir con los pies. Luego comenzó a masajear su polla ya erecta mientras sexteaba y conducía simultáneamente. La mandíbula de Jesse quedó boquiabierta mientras miraba a Walter con incredulidad. «¿No quieres mirar el camino?», preguntó con voz muy apagada. «Cállate. Callarse la boca. Callarse la boca. Cállate».
Walter gritó a todo pulmón, su voz se quebraba cada vez más. De repente, de la nada, un grupo de 3 niños, 2 niños y una niña, estaban en el camino. Walter intentó frenar pero su pie de frenado quedó atrapado porque se había bajado los pantalones. Ya era demasiado tarde. Golpeó a una de las niñas y ella fue catapultada hacia atrás unos metros. El auto se detuvo y se liberaron las bolsas de aire, y el choque hirió levemente a Walter y Jessie. Después de un rato, Walter se levantó lentamente y comenzó a salir de su auto. Jessie. Walter ladró. Probablemente ya era demasiado tarde para la chica a la que acababa de atropellar con el coche. Ayúdame a conseguir a los jodidos niños. Jessie lo miró como si una parte de él acabara de morir. No se movió y parecía visiblemente conmocionado. Walter sacó una pistola y los 2 niños, que apenas habían conseguido ordenar sus pensamientos, empezaron a saltar. Walter tenía una cojera visible debido al accidente. Aún así, siguió persiguiendo a los 2 niños restantes que huían de él temiendo por sus vidas. Se los podía escuchar aullar desesperados mientras luchaban por salir corriendo después de ver que su amigo había sido asesinado y amenazado con un arma. Walter apuntó y disparó contra uno de los niños. Falló. Disparó de nuevo. Esta vez le disparó en la espalda al niño. El niño cayó al suelo y gritó de agonía. Walter disparó un tercer tiro, esta vez a la chica que seguía corriendo. La bala impactó, pero por alguna razón la niña siguió corriendo como si nada hubiera pasado. Debe haber sido la mochila que tenía la que era esencialmente un muñeco de peluche gigante. Algo allí debió detener la bala. Walter finalmente alcanzó al niño que todavía estaba sollozando y obviamente sufría el dolor de la bala que Walter le había disparado en la espalda antes. Walter lo ejecutó despiadadamente con un disparo en la cabeza. Apuntó de nuevo a la chica, pero para suerte de la chica, parecía que el arma se había quedado sin munición. Walter apretó el gatillo unas cuantas veces más, pero fue en vano. Walter arrojó furiosamente el arma al suelo y cayó de rodillas mientras disparaba a todo volumen. Para entonces, un flujo constante de lágrimas corría por el rostro de Jessie. No había pronunciado ni una palabra desde el choque. En pocas palabras, la niña escapó al desierto y Walter no pudo alcanzarla gracias a que su pierna derecha sufrió una lesión por la colisión con el primer niño. Walter puso los cuerpos de los niños en su baúl. De nuevo me quedé sin palabras. Todo ese asunto de Walter atropellando a la chica y ejecutando al chico había sido tan malditamente increíblemente aburrido que estaba literalmente aburrido hasta las lágrimas y casi me quedé dormido. Empecé a tener una corazonada de por qué este episodio nunca se transmitió, porque era jodidamente aburrido. Estaba a punto de quedarme dormido cuando sucedió algo inexplicable. Walter White empezó a tirar de su cara. Estaba desconcertado. ¿Por qué haría tal cosa? Me tapé los ojos con las manos y miré entre los dedos para estar preparado en caso de que sucediera algo espeluznante. Blas. El rostro de Walter había aparecido revelando que en realidad era una máscara de su propio rostro, simplemente calvo. Me reí entre dientes. Pero ahí volvió a pasar. Walter se quitó la cara que acababa de quedar expuesta quitándose la cara. Y adivina qué. Bajo esa otra máscara, él en realidad era Esquilar White. Pero la cosa no quedó ahí. Lo logró una vez más y continuó haciéndolo durante 5 minutos más, recorriendo las 3 caras antes mencionadas. Era como una de esas muñecas rusas Matryoshka y, de hecho, la cabeza de Walter se hacía cada vez más pequeña con cada máscara que se quitaba. La expresión del rostro de Jessie no tenía precio. Estaba desaliñado, no, en realidad, se veía muy divertido y se reía de buena gana. Todavía tenía lágrimas cayendo por su rostro, pero esta vez definitivamente era por toda la risa. Con una mano se sujetaba el estómago y con la otra señalaba a Walter exclamando ajajajajaja. Y lo vuelve a hacer.
Jesse parecía estar muy animado en comparación con cuando ocurrieron esos homicidios. Cuando Walter terminó, volvió al auto y jaló afectuosamente a Jesse por la mejilla. Eres un buen chico, Jesse. Vamos a buscarte un helado, ¿qué dices? Jesse asintió con aprobación, con una gran sonrisa en su rostro. Walter tuvo dificultades para sortear el montón de mascarillas que había dejado fuera del coche y se quejaba de que su pequeña cabeza no le permitía ver bien más allá del volante. También me reí mucho durante esa escena. Para los no iniciados, se volvería a hacer referencia a esta práctica de usar una máscara de uno mismo sobre su rostro real en la Comic Con de San Diego de 2013, cuando Bryan Cranston recibió una máscara de Walter White muy impresionante de un fan y la usó en la convención para engañar a la gente haciéndoles creer que era solo un tipo cualquiera disfrazado de Walter White. Pero si no lo sabías, supongo que eres un pedazo de mierda irredimible y un jodido idiota. De repente no vas a creer lo que pasó, no te jodo, sonó el maldito teléfono de Walter, el normal esta vez. Levantó el auricular y preguntó con descortesía. ¿Quién es y cómo conseguiste este número? Una voz que sonaba como la de Bob Odenkirk respondió. Señor Walter White. ¿Sí? Dijo Walter. No me conoces y sospecho que nunca nos veremos. Esta es una llamada de cortesía. Escucha con mucha atención. ¿Estás escuchando? Sí. Él lo sabe. Eso fue todo. Walter estaba furioso y no permitiría que esta persona grosera se saliera con la suya. ¿Quieres decir que Jesse sabe sobre el maldito asesinato? ¿Cómo diablos iba a saber eso? Contéstame, maldita sea. Hola. Pero ya era demasiado tarde. La persona que llamó ya había colgado. Lo que me pareció extraño fue que eligieran a Bob Odenkirk, el hombre que interpretaría a Saul Goodman en las últimas temporadas, como la persona que llamaba. Saul Goodman ni siquiera se había establecido todavía en ese momento. Todo era muy confuso y la expresión del rostro de Walter cambió una vez más, aunque por alguna razón volvió a tener una cabeza de tamaño normal. Se quitó la cara por última vez, revelando la misma cara con cejas enojadas dibujadas con un marcador. En la siguiente escena se podía ver a Walter quitando la piel del cadáver de Jesse en la casa rodante. Se mostró con detalles gráficos y horripilantes. Mostraron hasta el último aspecto. Voy a hacer algo contigo, Jesse. Créeme. Voy a convertirte en puré de papas. Walter divagaba con tono estricto mientras desmembraba a Jesse. Por alguna razón, esto me recordó la parte en la que Walter se quitó todas esas máscaras de la cara como una matrioska, pero bueno. Walter pasó a los genitales de Jesse, pero aquí está el giro para el que todos no estábamos ni podíamos haber estado preparados. Jesse fue una niña todo el tiempo. Walter rompió a llorar, agachando la cabeza sobre el cuerpo muerto y sin vida de su compañero. Luego aparecieron los créditos. En general, fue un episodio bastante bueno. Lo admito, tenía algunos fallos y tenía mis dudas aquí y allá, pero llegó a una conclusión bastante satisfactoria. Pero luego me golpeó como una bala golpeó el cerebro de ese chico antes. Me derretí en lágrimas. Finalmente supe lo que era pasando. A lo largo del episodio, siempre tuve la sensación persistente de que algo no estaba del todo bien. Ese algo estaba mal. Ahora sabía lo que era. Y esta revelación estaba destinada a cambiar mi vida para siempre. Te lo voy a decir ahora, sin demora. Jesse estuvo ciego todo el tiempo. No vio a Walter matar a esos dos niños de una manera atroz. La razón por la que lloraba era porque pensó que no conseguiría helado porque el auto se detuvo nuevamente. Y lo que es más, la razón por la que el mensaje de texto en el teléfono se refería al personaje como Bryan en lugar de Walter es que no era un programa. Simplemente estaba hábilmente disfrazado como tal. Todo el metraje fue filmado con cámaras para tablero que se utilizan para determinar la culpabilidad en caso de un accidente automovilístico.
¿Y sabes lo que eso significa? Bryan Cranston en realidad mató a una niña inocente, a un niño inocente, a una joven ciega inocente y a un hombre chino. Eso sucedió de camino a la casa rodante, por cierto. Todo para nada. Definitivamente tenía que hacer justicia en este asunto, pero se perdieron todas las pruebas. Netflix había solucionado el exploit en su sistema mientras yo miraba el episodio. Tenía el corazón roto. Entonces me di cuenta una vez más. Había programado la grabadora VHS para grabar la repetición del episodio de Seinfeld donde Jerry Seinfeld es escupido por el dentista interpretado por Bryan Cranston, como referencia. Ese es el episodio de la temporada 6 de Jimmy, que se estaba transmitiendo justo en el momento en que estaba viendo este episodio de película snuff de Breaking Bad. Eso fue todo. Miré lo que había grabado la grabadora VHS y, por casualidad, había grabado justo lo que necesitaba para encadenar a Bryan Cranston a la silla eléctrica. Todo había terminado para él. Pero no estaba preparado para lo que vino después. La puerta se abrió y Bryan Cranston irrumpió en la habitación. Rápidamente me subí los calzoncillos que aún estaban bajos de esa escena del auto que, ¿sabes qué? No importa carajo por qué estaban bajos, lo que importa es que los subí, impidiendo mis opciones de movimiento justo en este momento crucial. Y entonces ya era demasiado tarde. Bryan Cranston ya tenía la cinta en su poder. Me sentí miserable. Pero Bryan Cranston empezó a hablar. Hijo, no saques conclusiones precipitadas. Te voy a explicar todo. Al principio desconfié de él, pero todo lo que dijo tenía sentido. Resulta que había participado en un programa de bromas con cámaras ocultas y todo era solo una broma grande y divertida. Me alegré de que todo hubiera terminado y todo estuviera aclarado. Bryan Cranston me compensó invitándome a una pinta de cerveza fresca y fría. Quiero decir, odiaba la cerveza, pero aprecié el gesto y bebí. Pero no estaba preparado para lo que vino después. Bryan preguntó, ¿ahora, puedo ofrecerte puré de patatas? Mi cuerpo se congeló por el shock y se negó a moverse. Sabía lo que pasaba y estaba despeinado. Nunca más se supo de mí.